Buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento por contar con la presencia de ustedes en esta presentación de las dos novelas que he tenido la oportunidad de escribir y publicar. Quiero comenzar extendiendo mi agradecimiento a la librería El Virrey, a la familia Sanseviero, que hace 50 años irradia la cultura, la literatura, la academia en nuestra ciudad. En una época en que las grandes librerías de antaño, como Studium, como Época, como La Familia, cerraron, y con eso cerraron espacios a la cultura, la familia Sanseviero y esta librería El Virrey han mantenido vigente este faro de ilustración, este faro de conocimiento. Mejor lugar en Lima no hay para presentar cualquier obra literaria. En esta ocasión me ha tocado a mí y estoy muy satisfecho y muy agradecido. Estas son dos novelas de corte histórico, ambientadas en la República Romana, en el siglo II a.C., y he pedido a dos extraordinarios académicos, ilustres peruanos en vida, que me acompañen esta noche, haciéndome el honor de presentar estos relatos que he podido construir en los últimos años. Van a estar conmigo el doctor Ronald Cárdenas Crens, directo amigo, compañero de estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, para quien pido un fuerte aplauso. Y luego también va a estar con nosotros quien desde mi punto de vista es el historiador peruano más importante de nuestro tiempo, Juan Luis Orrego Penaos, doctor en Historia, que me ha hecho el honor de sus actividades diarias. Y aquí quiero agradecer a mi socio y amigo el doctor Franco Peroni, que por aquí debe estar, que fue el que hizo el puente para permitir contar con la extraordinaria presencia de Juan Luis también. Les pido un fuerte aplauso. Conforme al programa, vamos a comenzar con la intervención de Ronald Cárdenas. Una breve semblanza. Ambos me han pedido que sea lo más escueto posible, pero ante lo abrumador de su talento, de sus logros académicos, no puedo más que expresarlo, ¿no? Ronald es doctor en Derecho por la Universidad Pública de Navarra y por la Universidad de Salamanca. Es magíster en Bioética y Biojurídica, es magíster en Derecho Civil y Comercial, es cofundador en el Perú de la Cátedra UNESCO de Bioética y Biojurídica, es, como les he mencionado, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y profesor en diversas universidades, es miembro de la Pontificia Academia para la Vida y miembro de la Academia de Derecho de Córdoba en Argentina, es ex superintendente de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y ha sido comentarista de libros en el Diario del Comercio. Dejo con ustedes en la palabra a Ronald Cárdenas Crens. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero decir que es un gusto estar en un recinto como este. Creo que presentar un libro en una librería, y más en una librería como esta, es un acto reivindicativo. En tiempo de desarrollo de la inteligencia artificial y de lo digital, hay cosas que debemos conservar, hay cosas que no se pueden cambiar, y aun cuando finalmente uno le entra a leer los libros electrónicos, no hay nada como el libro que uno lleva en la mano, lo lleva por aquí, lo lleva por allá, lo acompaña a uno, se duerme con él, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que presentar un libro en 3 formas como este es un acto de homenaje al libro, a los libreros y a todos los que trabajan en ello. Quiero agradecer la invitación de Abraham, aunque debo decir que, bueno, es una obra literaria y yo no soy literato. Es una obra histórica, pero yo soy historiador. Lo que tengo en común con Abraham es que ambos somos abogados, pero no es un libro de derecho. Entonces la pregunta es, ¿qué hago aquí aparte de ir a aplaudir a Abraham?
Lo que pasa es que, a ver, creo yo que a veces uno conoce a un autor a través de su obra, a través de sus libros. Y a veces, a través del autor, podemos conocer a los libros. Y entonces, yo quería estar aquí para compartir con ustedes algunos datos, algunas referencias de nuestro buen amigo Abraham. Efectivamente hemos estado juntos en la universidad. Mejor nos sacamos la cuenta, porque no nos conviene. Debo decir que, a ver, conocí a Abraham siendo alumnos efectivamente en la Facultad de Derecho en Lima, como Hugo Escobar, que está por aquí. Y Abraham siempre una persona seria, sin ser aburrido, aplicado, sin ser de los chancones. No era de los preguntones que a cada rato preguntaban, que nunca falta en una clase. No, preguntaba cosas inteligentes, tenía buenas notas, y además de todos nosotros, era de aquel grupo de los que trabajaban, de los que eran más formales, ¿no? Entonces, mientras algunos no trabajamos, u otros, con mi caso, trabajaba dando clases de matemáticas particulares o haciendo encuestas en la calle, ella tenía un trabajo serio. Entonces siempre se distinguió por ser más maduro que nosotros, pese a ser de la misma edad. Y siempre una persona muy prudente, muy cuidadosa, y creo que su vida, su trayectoria, pues de alguna manera estaba marcada ahí. Y por eso es que quienes lo conocimos en la universidad no nos sorprenden sus logros. Estaba yo revisando algunos datos de Abraham, quería compartir con ustedes, por ejemplo, fíjense, ¿no? Abraham es especialista en varias áreas. Es especialista en derecho administrativo, en arbitraje, en derecho municipal, en derecho regional, en derecho constitucional, en derecho contencioso administrativo, derecho civil, procesal civil, contrataciones y adquisiciones del Estado, laboral, penal y derecho procesal penal. Yo apenas sé un poquito de derecho civil y nada más, pero es una persona que pues, es estudiosa y que eso pues, le ha servido a él no solamente para desarrollarse profesionalmente, sino también como persona. Y de hecho, hoy en día, en que tanto se hace sentir la poca presencia de funcionarios públicos capaces, honestos, la figura de Abraham es muy significativa y vale resaltar. Abraham ha trabajado en varias municipalidades, en la ciudad de San Borja, en la de Lima, donde ha sido gerente municipal, ha sido regidor por Surco, regidor en Lurigancho, Sosica, ha sido director municipal en Miraflores, en San Isidro, en Pueblo Libre, en Lince, gerente municipal provincial del Callao, etc. Yo diría que por no se anime postula pues a la alcaldía, ¿no? Pero sospecho que no va a querer y su familia de repente tampoco, ¿no? También está en el Ministerio de Salud, ha estado también en Salud y ha estado en el Congreso. Y la verdad mi duda es si Abraham lo preferiría en la municipalidad o en el Congreso. Igual su esposa me daría. Pero sería bueno, de verdad, pues que en estos tiempos que todos queremos un cambio y necesitamos un cambio, personas como Abraham puedan ocupar cargos públicos importantes, aunque yo sé que él no lo quiere, pero lo tenía que decir. Además, él ha trabajado en el gobierno regional del Callao, en el Foncodes, ha sido gerente general de la Sociedad Beneficencia del Callao, y asimismo ha tenido participación activa en el Colegio de Abogados de Lima, donde él ha apoyado la Dirección de Ética Profesional y también ha estado en varias comisiones. Pero aparte de su trayectoria jurídica en el sector público, también se ha desarrollado en el sector privado y en el ámbito académico, donde ha dictado cursos vinculados con su especialidad, su quehacer y su interés, como políticas públicas, procedimiento administrativo, regionalización, defensa del Estado, teoría del Estado, ética jurídica, que lo ha hecho muy bien, derecho urbanístico, teoría del Estado. Ahora queremos convencerlo que dice derecho romano, pues, ¿no? Porque después de todas las obras, puede entrar tranquilamente, falta ahí convencerlo. Como ha dicho Abraham en su gentil presentación, yo soy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, y cuando uno tiene estos cargos, suele recibir currículums, ¿no? Gente que se acerca, oye, que esto, que lo otro, que mira. Y Abraham nunca me buscó ni nada. Nosotros buscamos,
porque nos parece importante que una universidad busque a los mejores cuadros, busque a gente capaz, busque a gente honesta, porque de lo que se trata es de que el profesor no solamente transmita su conocimiento, sino que también sea un modelo de conducta, un modelo para los jóvenes que hoy día andan tan dispersos. Y además, que los profesores tenemos algo que todos los padres de familia nos envidiarían. ¿Qué cosa es? Que los tenemos sentados a los alumnos frente a nosotros 2 o 3 horas, mientras uno como papá lo tiene 5 minutos nada más y mirando el celular, ¿no? Eso pone más de relieve el papel del maestro. Y por eso es que lo convocamos a Abraham para que dicte en la Facultad de Derecho Universidad de Lima. Él además es magíster en Derecho Empresarial, tiene una maestría en Gobernabilidad y además está estudiando doctorado en el CAI. No sé qué tiempo ayuda en la casa, pero algo hará, me imagino, ¿no? Y yo quería aquí compartir, yo no voy a tratar el contenido del libro en sí, pero sí quería yo compartir algunas frases, algunas notas que a mí por lo general me parecieron muy interesantes y muy ilustrativas a propósito del libro. Dice, ¿no?, en una parte: recuerda, cónsul, que cuando nuestras leyes no castigan a los malvados, hay otros caminos, ¿no? Y eso valdría recordarlo en los tiempos que vivimos aquí en el Perú, con todo lo que está pasando, con tanto malvado que por ahí existe y pulula y da vuelta por el destino. Luego dice en otra parte, otra idea que quiero aquí compartir con ustedes. Dice, hay un diálogo en página 131, ¿no? Dice, no, Lelio, no te estoy proponiendo nada, solo te recuerdo que hay momentos críticos que existen ciertos sacrificios. Creo que es interesante. Claro que el Perú está en un momento crítico bien largo y con muchos sacrificios, pero, en fin, parte de los sacrificios seguramente de la clase política que tenemos. Y después, he dicho que este no es un libro de derecho, pero aflora muchas veces el derecho consciente e inconscientemente. Y algunas cosas históricas que resaltan y que pues, son fundamentales, ¿no? La grandeza de Roma se construyó con la carne y la sangre de sus soldados, dice uno de los personajes, ¿no? Y eso es muy significativo para explicar un poco cuál es la historia detrás de cada país. Y luego hay otra parte donde dice lo siguiente, ¿no? Uno de los personajes, Marco Octavio, mi amigo y mi colega: te pido que por un momento asumas el puesto de los veteranos o de los campesinos romanos que carecen de comida para sostener a sus mujeres e hijos o a sus padres ancianos y enfermos. ¿No tenemos los tribunos de la plebe el deber de velar por aquellos ciudadanos desvalidos? ¿En qué ha cambiado la ley que nos prive de acudir a estos desgraciados? ¿No escuchas el clamor de sus lamentos? Muchas cosas, muchas frases que uno lee en esta historia que tiene siglos, pues son muy presentes, ¿no? Son muy actuales. Y por eso el libro también tiene otro detalle, ¿no? Para los que estudian derecho, claro, la base de nuestro sistema jurídico es el derecho romano. Pero además, para el que le gusta la historia, el que quiere conocer más al ser humano de alguna manera, el que quiere conocer más relacionados a la política, esto también le puede servir. Acá dice, Roma se construyó sobre 2 pilares: el respeto a sus leyes y el coraje de sus ciudadanos soldados. Y en estos tiempos también es importante el respeto a la ley y el, ¿no?, para enfrentar tantas cosas que los pueblos tienen que pues, encontrarse en el camino. Y después, en otra parte, hay otra frase cortita ahí para compartir con ustedes, donde dice, ¿no? ¿Por qué crees, Cayo Hostilio Mancino, que asumí tu defensa cuando otros abogados igual de reputados se negaron? Y entonces dice la otra persona, dímelo, ¿por qué? Porque eres un hombre decente, un respetado ciudadano, ¿no? Y ahí también hay un mensaje que tiene que ver con la deontología, ¿no?, con el sentido de la profesión del abogado, que finalmente pues está o se respira en algunas páginas, ¿no? Luego hay una frase, hay que leerla en su contexto, pero que es muy, muy significativa, ¿no? Lo que decidas hacer, Cayo, que no lo haga tu mano. En fin, no les digo que venga la frase para que lean el libro, esa parte. Y después, otra cita que por aquí encontré: Cayo, no violaré la Constitución para defender la Constitución, ¿no? ¿Cuántas veces en el Perú, en nombre de la Constitución, se ha violado la Constitución? ¿No es cierto? Y conocemos esa historia bastante.
Y luego, dice por aquí, senador se debe distinguir entre el libre ejercicio de la abogacía y las cuestiones políticas. Es importante, ¿no? Saber distinguir ambas cosas. Y yo creo que Abraham pues, ha sabido hacerlo en su vida. Ahora, yo no sé con cuáles de los personajes de la historia se identifica el autor. Pues es una cosa cuando uno lee, ¿no? ¿Y con cuál se identificará? De repente con algunos, de repente con ninguno, un poco más por aquí, un poco más por allá. Cuestión de que uno lea el libro y por ahí sacará sus conclusiones. Pero también hay una frase que creo que explica un poco cómo Abraham ha llegado hasta aquí. Dice, a veces un hombre debe tomar su propio camino, ¿no? Y eso pues es algo importante tenerlo presente. Y en ese caminar de todos los datos de la biografía de Abraham y de su historia, pues hay un dato importante, ¿no? Cuando en una publicación le piden que hable de su vida, ¿no? Él dice, y dice sin duda con razón, estoy felizmente casado con mi esposa Ada Elizabeth Dugas y tenemos 2 hijos, Teresa del Carmen y Alejandro José. Y eso es importante reivindicar, ¿no? Hoy en día a veces la gente un poco que esconde su condición, ¿no? Marital, o tiene que esconderla, o de repente pues estamos en situaciones en donde las cosas no se dieron como quisiera, o de repente simplemente uno tiene vergüenza de decir que es feliz. Y en estos tiempos en que andamos tan tristes muchas veces, qué bueno es escuchar a alguien que dice que es feliz y además felizmente casado. Ahora, falta la opinión de su esposa, pero ya después hablaremos. Ese es otro detalle, ¿no? Y algo también para animarnos a leer más la obra, dice Abraham que La Fuente del Romance es una novela que busca revelar la intensidad de la lucha política en la clase dirigente de Roma y dibuja un instante crucial en la historia de la República Romana, cuando los ciudadanos romanos empezaron a resolver sus diferencias por vía de los hechos. Y dice lo siguiente, soy un convencido que la naturaleza humana ha variado poco desde aquellos tiempos de la Roma republicana, porque el ser humano no ha cambiado mucho en los 1500 años. Pienso que la naturaleza humana sigue siendo ambiciosa, codiciosa, rencorosa, en paralelo a otras condiciones como la nobleza y la bondad. Y lo último que quería comentarles es que ya en la parte final de este libro encontré por ahí algunas citas con las que dije vamos a terminar esta presentación. Por lo menos ustedes tienen que irse rápidamente a leer el libro. Y son 700 páginas, así que aprovechen el feriado largo, aprovechen, ¿verdad? Ahí tienen tiempo para leer, ¿no? Dice aquí lo siguiente, aquí en la página 675, dice el buen Abraham, esto, aquí está. Dice, alguna vez, bueno, dice un personaje de Abraham, ¿no? Alguna vez el ilustre Flaminino me dijo que 4 fuerzas movían al mundo. El odio, el amor, el miedo y las ganas de molestar. De eso conocemos varios, ¿no? Ganas de molestar. Yo comprobé que el miedo es la fuerza más poderosa. Ahora, esto dice un personaje. Habría que preguntar al autor si también piensa lo mismo, ¿no? Pero yo agregaría aquí además algo a este cuadro, ¿no? 4 fuerzas mueven al mundo. No es el fuego, el aire, no, es el odio, el amor, el miedo y las ganas de molestar. Yo creo que la fuerza que mueve al mundo es la curiosidad por saber, la curiosidad por conocer la historia, la curiosidad por reconstruir la historia, la curiosidad pues que va de la mano con la esperanza, la curiosidad que va de la mano con el espíritu científico. Y además, uno empieza a envejecer cuando hay que hacer algo curioso, que no tiene nada que ver con ser chismoso, dicho sea de paso. Y lo último, y ya para no cansarlos más, hay un diálogo que es también significativo. Temo por el destino de la República, le confió Ezébulo. La República ha sobrevivido a muchas aflicciones. Roma es muy fuerte y superará esta prueba, opinó más. Cayo, nos hemos matado entre nosotros, entre ciudadanos romanos. Nunca antes había ocurrido. ¿Qué haremos si vuelve a suceder? Lo que nos enseña la historia, Publio, es que vencerá más fuerte. Ya sucedió con Alejandro y Macedonia. Y contesta el interlocutor, es justamente lo que nuestra Constitución ha impedido por casi 4 siglos, que la fuerza se imponga a las leyes. Y ahí nuevamente aparece el abogado, el estudioso del derecho,
el que cree en la justicia, el que tiene fe todavía en el derecho. Y lo último, la última cita, y con esto sí acabo, el personaje Mancino dice: no importa cómo entras en la historia, sino cómo quedas cuando sea escrita. Y Abraham nos ha escrito un libro de historia, una historia novelada, pero que responde a un trabajo arduo de investigación y que nos pinta unos personajes, unos sucesos, unos hechos, pero también, de una u otra manera, nos pinta a su autor, a su espíritu, a su inquietud, y nos inspira para darle nuestro aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Abrumado por no solamente por los elogiosos conceptos hacia mí, sino abrumado por la facilidad con que has identificado las frases cumbres de la novela, sobre las que me voy a referir luego más adelante. Un dato, me olvidaba decir un dato importante, algo que descubrí preparando esta presentación. En los años 70, acá todos son muy jovencitos, sobre todo las damas son muy jovencitas, pero algo se me olvidó hablar. En los años 70 había un programa de Pablo Madrigoita, Lo que vale saber. Bien, este señor estuvo ahí. Así que seguramente todos lo conocimos ahí desde ese entonces. ¿Ah? Y en ese programa, para los que son más jóvenes, iba en verdad gente erudita, ¿no? Yo me quedaba sorprendido, de verdad, gente sabia, ¿no? Gente que sabía un montón. Y ya desde ahí, pues se vislumbraba lo que finalmente iba a venir y que hoy conocemos. Gracias. Nos acompaña también Juan Luis Orrego Penados. Como les mencioné, desde mi punto de vista es el historiador peruano vivo más importante del momento. Juan Luis, aun cuando me pidió que fuera muy escueto respecto de su semblanza, su hoja de vida, no puedo hacerlo porque es tan abrumador que tengo que compartirlo. Él es PhD en Historia por la Universidad Jaime I de España, con galardón summa cum laude. Es máster en Historia por la Pontificia Universidad Católica, también summa cum laude. Es licenciado en Historia por la Universidad Católica, bachiller en Humanidades. Es un profesor universitario reconocido en varias universidades de nuestro país, pero adicionalmente no solamente es un autor prolífico, ha publicado en el año 21 Lima, Historia y Ciudadanía, Bicentenario de la Historia del Perú, en el 2014, y llegó el centenario, los festejos de 1921 y 1924 en la Lima de Augusto B. Leguía. Ha publicado en el año 2014 El Perú del siglo XX, en el año 2013 Lima I, El corazón de la ciudad, en el año 2012 Historia de Machu Picchu, el último santuario de la nobleza inca, en el año 2009 Historia del Distrito de San Ramón en su centenario, en el año 2005 Ilusión del Progreso. Tiene infinidad de publicaciones en libros compartidos con otros autores, pero adicionalmente ha hecho una prolífica labor de difusión cultural en nuestro país. Juan Luis ha sido conductor del programa cultural Tiempo Después en Canal 7 en TV Perú, ha sido asesor histórico de la serie El Último Bastión, ha sido asesor histórico durante 5 años de este famosísimo programa de difusión cultural y de peruanidad llamado A la Vuelta de la Esquina. Ha sido coautor de La Gran Historia del Perú, que publicó el libro El Comercio, ha sido redactor y asesor histórico de la colección Gran Historia del Perú, consultor de la Enciclopedia Ilustrada del Perú de Alberto Tauro del Pino, autor de la Historia del Perú para la colección Todo Perú, autor de 1500 biografías de personajes vinculados a la historia del Perú en la colección Personajes del Perú y el Mundo, y ha sido colaborador del suplemento dominical. Como ustedes comprenderán, esto yo no lo podía pasar por alto. Dejo la palabra a Juan Luis Orrego Penados. Muchas gracias, Abraham, por tu presentación. Puedo haber sido un poquito más resumida, pero te agradezco. Bueno, estamos en una reunión muy especial por varias razones, pero voy a mencionar un par al inicio. Por lo general asistimos a la presentación de un libro. Hoy
estamos en la presentación de 2 libros. Creo que pocas veces o casi nunca he venido a la presentación de 2 libros de un mismo autor. Y 2 libros que sumadas las páginas son más de 1000 páginas. Y en segundo lugar, creo que lo más importante es lo siguiente. Hay que tener en cuenta que, hablando de nuestra realidad, el Perú académicamente, incluso económicamente, pertenece pues a lo que de alguna manera se divide el mundo, ¿no? El centro y la periferia. Nosotros somos la periferia de la periferia, esa es la realidad. Parte de la periferia en América Latina, por ejemplo, es México, Argentina, Uruguay, Brasil, pero ellos tienen la ventaja de estar al lado del Atlántico, tener una fachada al Atlántico, por lo cual allí llegan las ideas y los migrantes más fáciles que en esta zona de América Latina. Entonces, asistir a la presentación de 2 libros de un autor peruano que se atreve a hacer novelas, 2 novelas sobre el Imperio Romano desde la lejana Lima, es inédito. O sea, ¿de dónde salió en Lima alguien que se atreva a escribir un par de novelas ambientadas en la República Romana? El provincianismo de nuestros intelectuales ha sido patente. En el provincialismo en el buen sentido del término. ¿A qué me refiero provincialismo? De escribir solamente sobre el Perú. Y muy bien sobre el Perú, está muy bien. Pero pocos se atreven a escribir o a investigar sobre realidades que están fuera del Perú. ¿Ya? Por ejemplo, en historia, son pocos los historiadores que se atreven a escribir sobre otras realidades. Los arqueólogos peruanos no excavan fuera del Perú. Eso a nivel de las ciencias sociales. ¿Ya? Ahora, a nivel de la literatura, claro, tenemos una estupenda literatura indigenista, tenemos relatos, cuentos extraordinarios ambientados en lo que vendría a ser pues, el mundo urbano peruano, pero ¿qué novelas escritas por peruanos están ambientadas fuera de nuestro país? Creo que la primera fue en 1958, cuando Sebastián Salazar Bondy publicó su novela Pobre gente de París, que hablaba un poco de las desventuras, de la vida difícil de los migrantes latinos en la capital de Francia. Sebastián Salazar Bondy no vivió en París, pero sí conoció París, pero por lo menos se atrevió a publicar una novela ambientada en una ciudad que por lo menos no era Lima, ¿no? Y luego pasó mucho tiempo hasta que, bueno, pues Vargas Llosa escribió La guerra del fin del mundo, que fue publicada en 1981, que para muchos es la mejor novela de Vargas Llosa ambientada fuera del Perú. Y para eso, haciendo un contrapunto con nuestro autor, vamos a decir nuestro autor, ¿ya? Escribir una novela histórica es una labor demasiado complicada, porque no solamente hay que leer, hay que investigar. Una cosa es leer, ¿no? Todos nosotros leemos, pero otra cosa es investigar. Y detrás de una novela histórica hay mucha investigación. Recuerdo cuando Vargas Llosa tuvo que contactar con periodistas, con historiadores, con antropólogos brasileros, tuvo que viajar personalmente al Sertao a conocer el sitio, porque ¿cómo vas a escribir sobre un sitio que no conoces?
Claro, Shakespeare lo hacía, pero Shakespeare era Shakespeare, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿cómo describes el Sertão, una zona inhóspita en Brasil donde se dio esa guerra casi mesiánica en el siglo XIX? Tuvo que investigar periódicos, libros, investigaciones, tesis, etcétera, que se tradujeron en ese libro. O sea, La guerra del fin del mundo es un trabajo descomunal de investigación. Ahora, en 1981 también apareció la novela de Bryce, La vida exagerada de Martín Romaña, ¿no? Que es una novela básicamente ambientada en París. ¿Ya? Y bueno, y si seguimos con Vargas Llosa, pues ya tenemos pues, El sueño del Celta, Las travesuras de una niña mala, El paraíso en la otra esquina, La fiesta del chivo, que son novelas que transcurren en otras realidades. ¿Ya? Y para seguir con narradores peruanos que algo escribieron sobre otras realidades en forma de novela, tenemos a Osvaldo Reynoso, que en el año 95 publicó Los eunucos inmortales, que es una novela que transcurre en China, ¿no? O sea, un peruano que hace una novela ambientada en China, pero claro, Osvaldo Reynoso vivió en un tiempo en China. Y finalmente habría que citar a Miguel Gutiérrez, ¿no? Que en el año 91 escribió La violencia del tiempo. Ahora, La violencia del tiempo no es totalmente una novela ambientada en Europa, pero hay un capítulo que es muy interesante, maestro, es un artículo que él reconstruye la revolución de 1848 de la Comuna de París y hace un trabajo cartográfico, y nuestro autor también lo hace, porque no es lo mismo la geografía que la cartografía, es un análisis más preciso, ¿ya? Que hace una reconstrucción cartográfica del París del siglo XIX realmente maestra, ¿ya? Y bueno, su otra novela, que es Babel, el paraíso, que está ambientada en China, pero Miguel Gutiérrez también vivió por un tiempo en China, eso lo ayudaba. Entonces, fuera de esto que les he citado, no hay más narradores peruanos que se hayan aventurado a escribir, en este caso una novela, porque otra cosa es escribir un cuento, ¿no? Claro, o sea, Ribeiro tiene muchos cuentos ambientados en Europa, Bryce tiene algunos también ambientados en Europa, pero una novela en estos tiempos de la inmediatez, de la contemporaneidad, o sea, escribir una novela parece pues una labor descomunal, ¿no? Como les he dicho, es como construir una catedral, ¿no? Una catedral en forma de libro, ¿no? Eso es una novela, ¿ya? Entonces, desde allí ya creo que estamos asistiendo hoy viernes 8 de noviembre a un acontecimiento realmente especial en nuestra ciudad. Lima, en este caso, y Abraham nos está ayudando a un poco meternos en la globalización de alguna manera. ¿Ya? Ahora, lo segundo, retomando la idea de que escribir una novela histórica es una investigación. Sí, es una investigación. Salvando las distancias, hacer una novela histórica es como hacer una película histórica. ¿Ya? Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿qué se necesita para que una novela histórica o una película histórica sea buena? Y hay 3 planos importantes. El primero es la reconstrucción. El primero es la reconstrucción. La reconstrucción del espacio, la reconstrucción de la vida material, ¿no? La reconstrucción en el caso de las películas, por ejemplo, los vestidos, o sea, que la reconstrucción del mobiliario, de la vida material, de las locaciones, esté bien, ¿no? Y este libro, esta novela, cumple con esos estándares, la reconstrucción material, digamos, ¿no? En
en segundo lugar, para que una obra histórica sea buena, es no falsear la historia. No falsear la historia. ¿Ya? Y muchas películas lamentablemente falsean la historia, lo que pasa es que el público común y corriente no se da cuenta. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo no puedo hacer una novela haciendo que San Martín declare la independencia, por ejemplo, en el Cusco. Claro, San Martín declaró la independencia del Perú, pero no en el Cusco. O yo no puedo hacer que la batalla de Arica la transforme en un combate, porque no fue combate, fue batalla. O el combate de Angamos sea una batalla, porque eso significa falsear la historia. Yo puedo crear una ficción, pero esa ficción, yo puedo crear una historia, puedo inventarme una historia, pero lo que no puedo hacer es que esa historia transcurra falseando los hechos. Falseando los hechos. ¿Ya? Hay, por ejemplo, una película muy conocida que seguramente ustedes han visto, que se llama Corazón Valiente, ¿no? Donde hay una escena famosa de la batalla con los caballos. Esa batalla nunca existió. Esa batalla se la inventaron para hacer la película, para hacerla más espectacular, porque esa batalla en realidad fue que el ejército inglés estaba cruzando por un puente y los escoceses, a través de emboscadas, los agarraron en los dos extremos del puente y los botaron al río, y ahí se acabó el asunto. Así fue, una cosa mucho más simple. Entonces ahí, por ejemplo, uno ve cómo se falsea la historia, uno no puede hacer algo. Entonces la novela cumple con el requisito de no falsear la historia. ¿Ya? Y lo más difícil para hacer una obra ambientada en la historia, ya sea una novela, una película, lo que estamos viendo, es tratar de captar el pensamiento y sobre todo la sensibilidad de la época. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. ¿Ya? Y el mérito de nuestro autor es que ha sabido aproximarse, porque llegar a la exactitud es prácticamente imposible, tratar de entender a la gente de esa época en su propio contexto. Ahora, cuando trata de entender al personaje en su propio contexto, nos damos cuenta de cómo la política de esa época se parecía bastante a la de ahora. Y aquí en las líneas está Maquiavelo, ¿no? O sea, Maquiavelo no pudo nacer en otro país que no sea Italia, ¿no? O sea, Italia es la maestra de la política. En la política, el Imperio Romano, yo siempre le digo a mis alumnos, o sea, el Imperio Romano nos sigue gobernando. El Imperio Romano nos sigue gobernando. La diferencia es que ningún imperio que ha tratado de imitar al Imperio Romano ha durado tanto como los romanos. O sea, ni el Imperio de Carlos V, ni el Imperio británico, ni los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha durado ¿cuánto? 100 años, nada más, ¿no? Ya estamos en plena derrota de los Estados Unidos. El Imperio Romano sigue siendo el referente. El libro es interesante porque, aparte de tener un castellano muy cuidado, eso también es importante, un castellano bien cuidado, la novela tiene historia militar, la novela tiene historia política, tiene derecho. No hay abogado que no. El buen abogado es el que con el derecho romano pues es la base de todo, ¿no? Y por qué no decirlo, también tiene historia de las mentalidades. Entonces, a través de mucho tiempo de lecturas, de investigación, nuestro autor nos ha dejado estas más de 1000 páginas que merecen leerlas, y traigo a colación
colación lo que dice mi contertulio, que hay que aprovechar pues, los días de feriado forzoso que tenemos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo contextualizar el libro? ¿No? Brevemente. ¿No? El libro está contextualizado en una época crítica de Roma. ¿Ya? Roma, como nosotros sabemos, era una aldea etrusca. Es una aldea etrusca que se convierte en ciudad y esa ciudad se convierte en imperio. Entonces, ni los romanos originalmente se hubiesen atrevido a pensar de lo que esa ciudad se iba a convertir. Los romanos en un inicio decidieron despreciar o abolir la monarquía en el 509. Decidieron que la monarquía no era viable. Tarquino el Soberbio, a pesar de las obras civiles y de la promoción cultural que hizo en su época, fue un gobernante supuestamente tiránico, abusivo, lo sacaron del poder y esto dio paso a la República. El gobierno republicano en Roma se basaba en el gobierno del Senado, ¿no? El Senado que gobernaba, y por debajo del Senado había una serie de magistrados en el que los cónsules, que además eran elegidos anualmente, se encargaban de todo lo demás, ¿no? Junto a los demás magistrados. Ese sistema de gobierno le funcionó a Roma mientras su incipiente imperio abarcaba pocos territorios. Esa es la verdad. Hasta el siglo III antes de Cristo aproximadamente ese sistema funcionó, porque hasta el siglo III Roma había conquistado lo que vendría a ser ahora pues Italia, hasta la Italia cisalpina. La Italia cisalpina. Hasta el siglo III Roma era un imperio del Tirreno, no era un imperio del Mediterráneo. Pero a partir del siglo III ya viene el gran desafío de Roma, que fueron las guerras púnicas. ¿Ya? Las guerras púnicas. Entonces, las guerras púnicas convierten a Roma en un imperio mediterráneo, pero del Mediterráneo occidental. ¿Ya? Luego de las guerras púnicas, los romanos van por más territorios al oriente del Mediterráneo. Entonces se agregan Grecia, el Asia Menor, hoy Turquía, Anatolia, la zona de Siria, Judea, hasta allá van. Y en el occidente, Hispania. Los dos libros testimonian los problemas que hay en la Hispania y obviamente en las Galias. Entonces, en el siglo II y en el siglo I antes de Cristo se produce esta convulsión de Roma. Entonces, ¿qué pasa? El sistema que funcionó hasta el siglo III ya no era operativo con estos nuevos territorios y con la cantidad de gente que se añadía al imperio. Y había pugnas terribles, ¿no? Había el poder del Senado, que estaba monopolizado por las familias aristocráticas, por las familias patricias, que no querían perder sus privilegios y querían aprovecharse de todas las ganancias posibles. Y estaba la clase ecuestre, ¿no? Que eran unos caballeros que también tenían poder económico y que no eran tan aristocráticos, ¿ya?
pero también querían determinados privilegios, entonces se forma una pugna entre esta clase ecuestre y esta clase senatorial. Luego está el problema de la ciudadanía. El problema de la ciudadanía, el primer gran problema de la ciudadanía fue cuando Roma conquista Italia y los demás italianos querían que los tratasen como romanos. Y ese fue simplemente el primer capítulo de ese conflicto, que luego se trasladó cuando Roma empieza a incorporar más territorios con más habitantes. El otro problema era el del ejército. En la época de la República, el ejército estaba compuesto básicamente por campesinos que dejaban sus tierras y se iban años a una campaña. Iban años a una campaña y cuando regresaban de esas campañas terribles, regresaban y no encontraban trabajo, no encontraban tierra, no encontraban nada, y era un descontento tremendo. Entonces es en ese contexto en que ya se empieza a cuestionar un poco la operatividad del sistema republicano, y surgen, para entenderlo mejor, los caudillismos militares. Eso es, los caudillismos militares. ¿Ya? Entonces surgen líderes, generales, que su fuerza es el apoyo de sus legiones. ¿Ya? Y ellos utilizan esa popularidad, esa fuerza, para hacer golpes de Estado, para luchar en nombre de la patria, de las instituciones romanas, y la República entra en crisis, ¿no? Mario, Sila, los triunviratos, la dictadura de Julio César, el asesinato de Julio César por una clase senatorial conservadora que no quiere perder sus privilegios. Entonces ya todo termina pues en Augusto y el imperio. Entonces el libro se enmarca de una manera, vamos a decir la palabra, aunque me da miedo decirla, magistral, ¿no? en esa dura transición de la crisis de la República Romana. O sea, leer las páginas de ambas novelas es un poco ver el itinerario de esta transición, porque no son crisis, son transiciones. En la historia, por ejemplo, muchas veces se discute, ¿no?, la crisis del Imperio Romano, la crisis de la Edad Media. Crisis es una manera de llamar, pero en realidad son transiciones. Y fue una transición exitosa, porque la crisis de la República dio paso al Imperio, y el Imperio pues tuvo por lo menos 3 siglos más. Son 5 siglos de predominio de Roma sobre el mundo conocido de entonces, ¿ya? Y estar aquí en esta mesa no solamente es un honor, no solamente es una alegría, sino comprueba lo que había dicho hace unos minutos, ¿no? Roma nos sigue gobernando, y qué bien que desde un punto muy lejano de lo que fue el Imperio Romano, ¿no?, desde el Pacífico Sur, alguien se atreva a escribir un par de novelas ambientadas en la antigua Roma. Felicidades a nuestro autor. Juan Luis ya me quitó la mitad del speech porque nos ha puesto en contexto. Voy a pedirle ahora al señor Ronald que en unos minutos en unos segundos vamos a escuchar un mensaje que yo le pedí a una persona que para mí es muy especial. Es mi editor literario, el editor general del Grupo Editorial Caudal, don
don Luis Folgado de Torres, que como les voy a narrar en unos minutos, de la nada se interesó en la novela y es de alguna manera el artífice de que ambas novelas hayan sido publicadas, ¿no? Entonces yo le pedí a don Luis Folgado que tuviera la amabilidad de enviarnos por lo menos un saludo, y él ha tenido la fineza de enviarlo. Obviamente en este momento en España era imposible hacerlo en vivo, así que nos envió un video que vamos a ver a continuación. Adelante, por favor, Ronald. Buenas tardes, o buenos días, allende los mares desde Madrid, en España, para hablar de un autor gigante que es Abraham Rivas. Títulos como Varón no vituperable o Las cuentas de Numancia hacen que un editor llegue al sumum de su propia profesión, que es el enamoramiento de la prosa de un autor. Qué suerte tienen las personas que van a asistir a esta presentación y después a leer esta obra, porque su solaz va a ser inmenso. Llama la atención, y en esto quiero detenerme, que un autor como Abraham Rivas haya elegido la Gran Roma para contar la historia de Europa, que es la historia de España y que por supuesto es la historia de Hispanoamérica o Latinoamérica, como se quiera. Porque no seríamos nadie sin estos personajes, muchas veces duros, implacables, que supieron transmitirnos toda una vasta cultura en Castilla, en Aragón, en León, en Valencia, en Andalucía, en Colombia, como en Brasil o en Argentina, México, Perú, Bolivia. Todo este pozo cultural, Abraham Rivas lo ha sabido reflejar como nadie, pero no a nivel de erudición aburrida, no, sino en novelas trepidantes, que es la mejor manera de acceder al público. Y esta es la razón del enamoramiento de este humilde editor hacia la obra de este grande de las letras históricas que es Abraham Rivas. Muchas gracias y espero que disfruten con esta presentación. Un abrazo muy fuerte para todos desde Madrid. Bueno, en primer lugar, quiero mencionarles que para mí esta es una noche de las más emotivas y de las más especiales de mi vida, ¿no? Tal vez solamente comparable con cuando me casé o el nacimiento de mis hijos, ¿no? Porque en la práctica es el nacimiento de mis dos primeros hijos literarios, ¿no? Que son Varón no vituperable y Las cuentas de Numancia, ¿no? Por lo tanto, quiero comenzar por el final. Quiero comenzar agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia, agradecerle a Ronald, agradecerle a Juan Luis, los maravillosos minutos que nos han regalado, que han relevado, han evidenciado la sapiencia, su conocimiento, su versación, que está expresado en esa radiografía que nos han dado desde sus perspectivas sobre las novelas. Quiero agradecer además a mis compañeros de colegio que han venido aquí, ¿no? Ahí está el presidente de promoción, tengo varios compañeros de colegio, a mis compañeros de universidad, Ronald incluido, ¿no? A mis compañeros del doctorado, que también están por aquí presentes, a mis colegas abogados, ex compañeros de trabajo, amigos de toda la vida, a mis amigos del Partido Popular Cristiano, fuerza política en la que pertenecí muchísimos años, y obviamente pues a mis familiares, a las personas que me han acompañado. Tengo la dicha de, bueno, mi papá ya se fue, pero tengo la dicha de contar con mi mamá, está mi hija presente, mi hijo el segundo, bueno, nos está viendo por la transmisión por Facebook, él trabaja en Ámsterdam. He tenido la dicha de tener presente aquí a mi hermano mayor, que ha venido, como le decía, en representación de mi padre, que ya partió. Tengo la dicha que estén mis hermanas, mis primos. Entonces, en mejor ambiente, mejor acompañado, no he podido estar, y de corazón se los agradezco. Y por supuesto un agradecimiento especial
te va a contestar bien las preguntas que le has formulado, a la organizadora de todo el evento, mi esposa, mi compañera de 34 años, Ado Gas, para que les pido un fuerte aplauso. Ok, yo quiero comenzar señalándoles que soy abogado, soy orgullosamente abogado, soy un abogado a tiempo completo, y que una de las 3 mejores decisiones de mi vida fue casarme con mi esposa, ser abogado y ser hincha del equipo de fútbol del cual soy hincha. Y lo voy a mencionar para no generar esta confusión. Entonces, por lo tanto, mi actividad ha sido siempre ser abogado. Es cierto que, como mencionaba Ronald, he tenido pues muchísima actividad en el sector público, ¿no? Pero nunca he dejado de ser abogado y he tenido la oportunidad además de ser profesor universitario. Y los abogados tenemos 2 rasgos esenciales. Acá hay muchísimos abogados que son amigos míos y que han venido a acompañarme en este momento tan especial, ¿no? Leemos mucho y desarrollamos destrezas narrativas. ¿Y por qué los abogados desarrollamos destrezas narrativas? Porque nuestro papel, cuando somos funcionarios o cuando somos abogados litigantes, es convencer. Nosotros tenemos que convencer a los jueces, tenemos que convencer a los fiscales o convencer a las autoridades administrativas, ¿no?, del caso que están llevando, de la justicia del caso que estamos llevando. Y por lo tanto hay que narrar. O sea, nosotros tenemos que desarrollar, por eso les mencionaba, destrezas narrativas. Y el otro tema es leer, y leer mucho. Y eso evidentemente va generando digamos, el puente de oro, como yo lo llamo, en el cual un abogado puede cruzar para convertirse también en un escritor. Por lo tanto, eso es lo que ha ocurrido conmigo. En algún punto de mi vida, concretamente hace 10 años, decidí que de repente estas destrezas narrativas podía vincularlas a este conocimiento de 50 años de historia de Roma que he cultivado desde 1975. Y como lo menciono en los agradecimientos de la primera novela de Varón Invituperable, la responsable es mi mamá, que en 1975, cuando yo tenía 10 años, me compró mi primer libro de historia de Roma, ¿no? Y de hace 49 años no he parado. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son estos vínculos con la historia de Roma? Yo he tratado en lo posible de leer cuánta bibliografía o cuántas biografías respecto a la historia de Roma, a los personajes de la historia de Roma, han caído en mis manos o he podido acceder a las bibliotecas. Como ustedes comprenderán, y de alguna manera Juan Luis ya lo pintó con claridad, digamos, la historia de Roma, la historia de Europa, de alguna manera no está pues muy vinculada con lo que estudiamos en el Perú, con lo que estudiamos en América Latina, ¿no? Que estamos más orientados a lo que son nuestra propia historia, ¿no? Desde la época precolombina, la colonia y la república, ¿no? Pero a mí siempre me apasionó desde muy pequeño la historia romana, y como ha recordado Ronald, y acá están mis compañeros de colegio que me alentaron mucho en esa época, en 1977, cuando estábamos en primero de media, tuve el honor de participar en Lo que vale el saber, y aun cuando me quedé en la penúltima semana, fue una experiencia imperecedera e invalorable, que lo que hizo fue impulsarme a continuar con estos estudios. Entonces, por lo tanto, repito, estas novelas son el fruto tanto de mi curiosidad, de mi persistencia en leer, y los conocimientos que he adquirido durante estos últimos, prácticamente toda mi vida, respecto a la historia de Roma. Antes de referirme a cada una de las novelas, no voy a hacer spoilers, sino lo que voy a hacer, les voy a contar más o menos la historia de cómo se terminaron formando, o cómo terminaron surgiendo estas 2 novelas. Quiero referirme a la ubicación histórica de la trama. Y yo les voy a contar una anécdota muy pequeñita que nos pasó a mi esposa y a mí hace 2 días, cuando fuimos a casa de Javier Pérez Rodríguez, uno de los rector emérito de la Universidad del Pacífico, que es amigo nuestro, a obsequiarle las 2 novelas en agradecimiento pues a esta amistad que hemos tenido tantos años con él, ¿no?
porque no ha venido acá porque él ya está de alguna manera semi-retirado por razones de salud, ¿no? Y llegó su hijo, que es Emilio Pérez, que los más jóvenes deben conocerlo, es uno de los rockeros peruanos más importantes, ¿no? Y cuando le comenté de qué se trataban las novelas, inmediatamente, digamos, haciendo gala del estereotipo que tenemos común de los latinoamericanos y común de los peruanos respecto de los romanos, me dijo, bacanales, juergas, opulencia, riqueza, esclavos. Y yo le dije, no, esta es de la época anterior. Con lo que tú estás familiarizado es con el Imperio Romano. Esta es una época previa. Como bien ha relatado Juan Luis, esta es la época republicana, cuando todavía los valores, los objetivos de la sociedad romana se mantenían todavía dentro de los cánones fundacionales de Roma, ¿no? Por lo tanto, esa es una primera apreciación que quiero transmitirles, ¿no? Cuando lean las novelas, los que me hagan el honor de leerlas, se van a dar cuenta que la sociedad romana que yo presento, trato o busco retratar, es una sociedad romana mucho más orientada hacia, en primer lugar, la lucha política, en segundo lugar, la conquista militar, y en tercer lugar, a preservar el equilibrio que existía en la sociedad como consecuencia de la presencia simultánea de muchas familias aristocráticas que controlaban la política, el comercio, la agricultura de la Roma del siglo II a.C. Lo que viene después, como bien ha retratado Juan Luis, es el decaimiento de la República, que es en el siglo I a.C., y su reemplazo por el Imperio. Fue un fenómeno un fenómeno histórico que se explica por la necesidad de poner fin a las guerras civiles, erigir un poder fuerte, en este caso fue un imperio, convertir a una de las familias aristocráticas en la primera familia, que fue la familia de los Julio César, en la primera familia, y que pudiera de alguna manera darle estabilidad al nuevo imperio romano que se había perdido en el último siglo de la República. Entonces, repito, estas dos novelas transcurren entre los años 137 a.C. y 133 a.C. Ahora quiero contarles el génesis de esta novela, de tanto de Varón Nubio Insuperable como de las Cuentas de Numancia, que es su secuela con la que termina la historia del cónsul Cayo Stilio Mancino. En primer lugar, esta es una historia real que yo he novelado. El personaje, el cónsul Cayo Stilio Mancino, un cónsul en la época romana era una suerte de primer ministro, y los romanos, con sabiduría, elegían pues dos cónsules, el cónsul senior y el cónsul junior, que eran una suerte de dos primeros ministros por mandatos anuales. ¿Para qué? Justamente para que esta renovación de los cargos de cónsul y los cargos de pretor, de edil o de cuestor permitiera justamente que todas estas familias aristocráticas, senatoriales que ambicionaban cargos públicos pudieran permanentemente tener a sus miembros cerca al poder o ejerciendo el poder. Tal la razón por la cual tenían este sistema de gobierno anual, donde se elegían magistrados en pares para que uno controlara a otro, ¿no? Luego vamos a referirnos a eso en unos minutitos. Entonces, en lo que yo me enfoqué fue en ubicar, siendo esta una historia real que quería novelar, ubicar las fuentes clásicas, quienes habían escrito sobre este tema. Y efectivamente existen algunas, no muchas lamentablemente, porque gran parte de la literatura romana se perdió, no solamente con las invasiones bárbaras, sino también con sectores radicales del cristianismo del comienzo de la Edad Media. Encontré algunas fuentes clásicas, ¿no? Plutarco, por ejemplo, Apiano de Alejandría, por ejemplo, el Epítome de Tito Livio, es un resumen del libro de Tito Livio, y las historias de Velleio Paterno. Entonces, a partir de esa información, que claro, no escriben como ahora, escribían cosas muy puntuales, yo pude reconstruir más o menos, reconstruir la historia del cónsul Cayo Stilio Mancino, y pude, por lo tanto, a partir de esa historia novelar.
Ahora bien, ¿por qué me llamó la atención? Porque yo leí una obra de teatro en 1980 y tantos, cuando estudiábamos en la Universidad de Lima, en la biblioteca de la universidad, una obra de teatro respecto de esta historia. Y bueno, claro, yo ya tenía ya algún tiempo leyendo historia de Roma, encontré muchas inexactitudes en esa obra de teatro, que era una obra de teatro además que era de un libro de 1870 más o menos, que no sé cómo la universidad había conseguido rescatarlo, pero que el desenlace me conmovió. Pese a las inexactitudes históricas, el desenlace me conmovió. Y van a ver ustedes que el desenlace de la primera novela realmente es conmovedor. Entonces lo que hice fue, durante 4 años yo he redactado la novela, entre el año 2014 y 2018, hasta que finalmente pude terminarla y registrarla en Indecopy, ¿no? Y aquí me acuerdo que lo que les he comentado a algunos colegas hace algunos minutos, siempre me acuerdo de Vargas Llosa, por nuestro premio Nobel de Literatura, ¿no? Dice que el principal enemigo de un escritor son los trabajos alimentarios. Entonces uno tiene que trabajar y el ser escritor viene como hobby, como una actividad marginal, ¿no? Entonces por eso me he demorado 4 años en escribir la primera novela. Y pasó un hecho curioso, porque yo registro la novela en el año 2019 y en agosto hago un resumen y envío al azar 7 correos electrónicos a 7 editoriales españolas diferentes. Así fue. 2 me contestaron muy amablemente diciendo que ya no publicaban novela histórica y por tanto me agradecían, pero que no. Otras 4 no contestaron, pero el señor Luis Folgado de Torres, que es el editor general del grupo editorial Caudal de Madrid, me dijo, mira, me mandó un correo, todavía tengo la fecha, 26 de septiembre del 19, donde me dijo, mira, me dijo, es interesante, tu resumen podría resultar, me dijo, pero envíame el manuscrito. Entonces, como yo tenía registrado el manuscrito, le envié por correo electrónico inmediatamente el manuscrito. Y el 8 de octubre del año 19 me devolvió el manuscrito y me dijo, perfecto, me dijo, y les voy a leer rápidamente lo que me dijo, ¿no? Por eso es que tengo especial agradecimiento para el señor Folgado, ¿no? He tenido la oportunidad de cotejar tu obra, Varón no vituperable, y puedo decirle que me ha resultado muy bien estructurada, con buen equilibrio, diálogos, narración y un atrezo muy conseguido que sitúa al lector en el ambiente histórico en que tiene lugar en tan solo unas páginas. La descripción-acción ayuda sobremanera en este cometido. Un nivel armonioso de incertidumbre, no excesiva, y la fuerza narrativa suficiente consiguen que la obra no se caiga de las manos del lector, que puede seguir sus avatares merced a un lenguaje rotundo a la par que accesible, sin circunloquios innecesarios que entorpezcan las continuas acciones. Los personajes son definidos desde un punto de vista psicologista y social, atendiendo cada quien a razones en ocasiones no bien interpretables por un occidental de ahora. Honor, deshonor, conceptos que en estos momentos pierden relevancia política y social y al que el autor otorga una holgada relevancia en esta obra. Como ustedes comprenderán, para un principiante esto es ganarle el premio Nobel, ¿no? Entonces, y efectivamente iniciamos el proceso de producción. Lamentablemente, la obra fue publicada en febrero del año 2021, en plena pandemia, estábamos todos encerrados, y simplemente fue imposible hacer una presentación como esta, que es lo que nos hubiera gustado, ¿no? Pero simultáneamente, y aún sin haber tenido este espaldarazo de parte de la editorial Adarve, del grupo editorial Caudal, yo empecé a escribir la segunda parte, porque los que tengan oportunidad o los que han leído la novela, la primera novela deja muchas historias sueltas. Por eso la primera novela se llama La tragedia de Cayo Stilio Mancino y la segunda novela se llama La venganza de Cayo Stilio Mancino, las cuentas de Numancia. Entonces yo comienzo a fines del año 18 a redactar la segunda parte. Y bueno, la segunda parte iba pues a paso de tortura como la primera, ¿no? Porque ustedes nuevamente, los trabajos alimentarios tienen prioridad. Y viene la pandemia. Y los tres meses que estuvimos encerrados a mí me sirvió mucho porque prácticamente terminé la segunda parte. Y pude escribirla de la manera que no pude escribir la primera, que me tomó 4 años, con espacios enormes de tiempo en los cuales simplemente no redactaba una página. Pude escribirla prácticamente de corrido. Pude terminarla, pude darme tiempo para el año siguiente corregirla, registrarla en Indecopy,
y enviarla nuevamente a mi editor y decirle, bueno, esta es la segunda parte, ¿te gusta o no te gusta? Y su respuesta fue ahora mucho más escueta porque ya evidentemente ya había visto la primera novela y me dijo lo siguiente, ¿no? Me complace enviarle mis humildes comentarios a las cuentas de Numancia. Debo decirle que me ha recordado esta obra a las novelas históricas poderosas de antaño, en las que prevalece el respeto por la historia y por ende al lector que la ama y la respeta. Y esa es la razón por la cual están ustedes aquí, porque luego de un proceso de corrección, acompañándome aquí, luego de un proceso de corrección que toma tiempo porque la editorial es muy exigente en el proceso de corrección, en abril de este año hemos podido lograr tener ya la obra publicada y claro, por razones de tiempo nuevamente recién, fíjense, en noviembre hemos podido reunirnos a la presentación. Quiero referirme unos cuantos minutos, porque no quiero jugar al spoiler y dejar a la expectativa, de alguna manera a los grandes lineamientos de ambas novelas. Les reitero, esta es una saga, son dos novelas de una misma historia. Es evidentemente una historia de poder, honor, traición y venganza. Como les ha mencionado Juan Luis, en el contexto histórico de la República Romana a fines del siglo II, era un orden constitucional en el cual prevalecía el Senado, integrado por las familias aristocráticas, patricias y plebeyas, que se habían fusionado en las famosas nobilitas, ¿no? Que aceptaban todo el marco legal al que ha hecho referencia Ronald, y en el cual interactúan una serie de grandes personajes de la historia de Roma y que yo he tratado de retratar y creo que de alguna manera he logrado que muchos de ellos, dibujar la dimensión que ellos han tenido en la historia romana, ¿no? Van a ver ustedes, cuando tengan la oportunidad de leer la novela o las novelas, aparte de Cayo Stilio Mancino, que es este cónsul desgraciado, que es el actor central, que es el personaje central de ambas novelas, van a conocer, por ejemplo, a Publio Cornelio Escipión Emiliano, por ejemplo, ¿no? El destructor de Cartago, y el hombre que finalmente va a terminar destruyendo Numancia, ¿no? Que es la fuente de todos los problemas de mi personaje, ¿no? Y acá está mi amigo y colega, el general Ricardo Miña, que fue quien corrigió los capítulos militares de la primera novela, ¿no? Y a quien me había olvidado mencionar en las presentaciones, ¿no? Entonces, van a conocer también a Marco Claudio Marcelo, luego a Apio Claudio Pulcher, que fueron los príncipes del Senado, que era pues el senador más respetado, el senador más antiguo del Senado romano. Van a conocer a Cornelia Africana, ¿no? La hija del gran Escipión el Africano, que es la madre de Tiberio y de Cayo Graco, que es el personaje femenino más importante en la historia de la República Romana, más importante que Lucrecia, por ejemplo. O sea, un personaje excepcionalmente, que vivió además hasta 79 años, que es pues una edad absolutamente inédita para esa época de la historia. Van a conocer a Tito Quincio Flaminino, que desde mi punto de vista es mi personaje favorito, porque es el abogado de Mancino, su defensor infatigable para que pudiera primero defenderlo y luego recuperar, rehabilitarlo ante el Senado y ante el pueblo romano. Van a conocer a Publio Mucio Escévola, ¿no? Que es uno de los grandes personajes romanos del siglo II a.C. Van a conocer a los hermanos Graco, a Tiberio Graco, el primer gran reformista de la historia de Roma, el autor de la primera ley agraria de la historia de la República Romana. En fin, van a conocer a Cayo Lelio, van a conocer pues a una infinidad de personajes. Sí les advierto, el comentario que me hicieron con la primera novela, ¿no? No se asuste con los personajes. Los romanos así se llamaban. Había muy pocos nombres de pila, ¿no? O 10 u 11, y lo demás eran apellidos, pero había pues apellidos compuestos, en fin, ¿no? Entonces no se asusten, se van a familiarizar. En la segunda novela ya hay una lista de personajes, y en la primera hemos colocado una lista de personajes para que no se mareen, ¿no? Son también novelas sobre el poder, porque esta es una disputa por el poder en la República Romana, ¿ok? Porque como les había mencionado Juan Luis y les he señalado también yo,
el Imperio Romano pues no tenía, como ocurrió después, un imperio, no tenía un rey. La monarquía había sido, desde las épocas de las leyendas del comienzo del siglo VI, había sido proscrita. O sea, los romanos odiaban, no querían tener un monarca. Es más, a Julio César lo asesinan por la falsa noticia, por el fake news, que quería ser rey. ¿Ok? Entonces, los romanos detestaban. Entonces, establecieron un equilibrio, un orden constitucional en el cual las grandes familias, las familias aristocráticas o las familias senatoriales, se repartían el poder, se repartían los cargos públicos. Y esa estabilidad, ¿no?, va a terminar en este periodo fracturándose. Como bien ha mencionado Ronald, ¿no?, lo que los romanos resolvían negociando, conversando, de alguna manera repartiéndose los cargos, repartiéndose los puestos, repartiéndose las provincias, va a terminar en esta época. Lo que van a leer ustedes es el principio del fin de la República Romana. ¿Ok? También es honor, porque van a conocer personajes donde como el personaje principal es el personaje principal en la primera novela es un romano, de alguna manera de reglamento, no es un romano completo, honesto, noble, trabajador, ¿no?, pero a quien la desgracia lo va a obligar va a producir una metamorfosis en él. ¿Ok? Entonces, el honor del ciudadano romano, el honor del senador romano, es puesto a prueba. También es una historia de traición, porque van a aparecer, y he tratado de retratarlas, ¿no?, las primeras señales de la descomposición del orden republicano romano. Y finalmente es, lamentablemente, una historia de venganza, ¿no? Porque como bien ha relatado Ronald, a veces pues cuando la ley no resuelve las controversias, los seres humanos pasan a la vía de los hechos, ¿no?, que es más o menos lo que yo he tratado de pintar aquí, de explicar aquí. Quiero hacer también referencia a lo que mencionó Ronald, ¿no?, las cuatro, que está también en algunos de los encartes que les hemos entregado, ¿no?, las cuatro fuerzas que mueven al mundo, ¿no?, el odio, el amor, el miedo y las ganas de molestar, por no utilizar otro término más grosero, ¿no?, ya sabe a qué me refiero, ¿no? Entonces, el personaje, finalmente en una conversación con su amigo Publio Mucio Cébola, que tiene un gran papel en ambas novelas, más destacado en la segunda que en la primera, pero un gran papel en la trama en general, Mancino señala, y ustedes van a conocer por qué, que la fuerza más importante es el miedo, ¿no? Entonces, pero claro, está asociado pues con ese proceso de descomposición que he tratado de relatar a lo largo de estas, como dice Juan Luis, casi un poco más de 1000 páginas que he escrito, ¿no? ¿Qué he descubierto en esta faceta mía de escritor? Que la naturaleza humana se mantiene inmutable 2000 años después. Creo que también lo mencionó Ronald, ¿no? Sí. Seguimos siendo pues ambiciosos, codiciosos, hay mucha gente que es inescrupulosa, ¿no? Y ese es un poco el gran desafío, ¿no? El gran desafío es que la ética, los valores éticos, el ejemplo, la familia, sean pues los parapetos, sean pues los diques para que estos excesos no se perpetúen, no se hagan normales, ¿no? Yo hablaba justo con Mariano González, que me hace el honor de estar presente aquí cuando llegó al principio hace algún tiempo, hace algunas horas, me decía pues de que esto de alguna manera lo había contenido el cristianismo, ¿no? Había de alguna manera morigerado las conductas, ¿no? Y Mariano me dijo algo que efectivamente yo no había caído en cuenta, ¿no? El humanismo también, ¿ok? Entonces, por lo tanto, el reto sigue vigente, ¿no? O sea, los hombres de bien tenemos que hacer, pues, digamos, darle la contra a aquella frase célebre que decía, pues, que lo único que necesita el bien para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada, ¿no? Entonces, ese va a ser es el eterno desafío de la sociedad actual, y que de alguna manera
van a ver ustedes también la presencia de algunos personajes que van a tratar de contener a Mancino, otros personajes que van a, por el contrario, destruirlo, en fin, todo parte de la dinámica que está retratado en ambas novelas, ¿no? También he descubierto en esta faceta de escritor que se pueden crear historias, se pueden construir personajes. A veces algunos personajes son entrañables y uno no quiere prescindir de ellos, por ejemplo. Por eso les mencionaba que mi personaje principal en la novela, el que más quiero, no es Cayo Hostilio Mancino, que es el actor principal, sino es su abogado, Tito Quincio Flaminio, de alguna manera porque me siento retratado en él, ¿no? Tratando de defender una causa que considera justa, ¿no? Entonces, también esto uno permite, como autor, uno puede crear relaciones, puede crear dilemas. Y quiero finalizar esta parte, ya no voy a termino, no quiero dejar de mencionarles algo que a veces siempre le digo a mi esposa, ¿no? O sea, para mí no hay arte más sublime en un ser humano que la música, por ejemplo, ¿no? Como los grandes maestros de la historia, los antiguos Mozart, Chopin, Beethoven, Schubert, Wagner, y los de ahora, ¿no? Newman, Horner, Goldsmith, Ennio Morricone, o el más grande de todos, John Williams, pueden convertir el ruido en música, el ruido en melodía, ¿no? El ruido en obras sublimes, ¿no? Entonces, ellos son pues creadores de música. Los escritores somos pues creadores literarios, ¿no? Creamos historias, ¿no? Que tratamos en lo posible, que ha sido de alguna manera mi objetivo, que estas historias se tengan en lo posible, se ajusten lo más cercano a lo que realmente ocurrió. Ese ha sido mi esfuerzo. Mi esfuerzo ha sido que estas dos novelas, ha llegado Alberto Bengolea, gracias, viene del otro lado de Lima, muy amable Alberto por acompañarnos. He tratado en lo posible de respetar la historia, o sea, respetar el momento, la historia de la Roma del siglo II a.C., la historia de la República Romana. ¿Ok? Y finalmente quiero señalarles que tengo algunos proyectos futuros, también en este rubro, desde ya invitarlos a las próximas presentaciones, que Dios nos dé tiempo y vida. Esta historia termina aquí. Estoy haciendo un gran esfuerzo de continuar escribiendo. Estoy preparando una tercera novela ahora sobre un personaje igualmente extraordinario llamado Cayo Mario, 20 años en el futuro después de esta historia. Espero tener esta novela terminada el próximo año y Dios mediante, esta vez sí la voy a presentar sola porque va a ser la primera de una historia de 2 novelas. Nuevamente les agradezco su presencia, por la fecha, por la hora. Quiero reiterarles mi profundo agradecimiento por contar con ustedes. Están representadas prácticamente personas que me han acompañado a lo largo de toda mi vida, como les mencionaba, desde mis compañeros de colegio hasta mis compañeros de doctorado, ¿no? Un ilustre historiador nacional, mi amigo de toda la vida y decano de la facultad donde yo me formé y donde actualmente enseño, y realmente muy reconocidos, muy reconocido yo, muy reconocido a las personas que han venido, a las personas que me han ayudado y a mi familia por su presencia. Gracias. Vamos a pasar por un pequeño convite. Gracias.